Sean todos bienvenidos al simulacro de inversiones, Bolsa de Valores Loyola. Vamos a iniciar con el video explicativo para el simulacro para la dinámica. Bien, primeramente tenemos la explicación de lo que es el objeto del simulacro como tal. El objetivo de nuestro simulacro es poderles brindar a ustedes la experiencia de invertir en el mercado primario, en el mercado secundario. Bien, tenemos que brindarles conocimientos generales sobre el análisis financiero y su aplicación en la toma de decisiones en inversiones, implementando el actual simulacro como tal. Como les mencionaba anteriormente, vamos a, hacer un simulacro de cómo funciona el mercado primario y el mercado secundario. ¿Qué beneficios ustedes van a poder obtener al ingresar al simulacro? Primeramente, dos certificados, un certificado con carga horaria por el seminario que va a impartir la Bolsa Boliviana de Valores. El otro certificado va a ser con carga horaria por participar en el simulacro de inversiones y ustedes van a tener la posibilidad de quedar en los tres primeros lugares y ganar. El primer lugar va a ganar 2.000 bolivianos más becas. Las becas van a tener un valor de 1.500 cada una. El tercer lugar va a ganar 500 bolivianos. Tal. En otro aspecto, tenemos la organización por aulas. Cada aula estará conformada de la siguiente manera. Primeramente van a ser los grupos. Van a estar conformados por grupos de 3 o 4 integrantes. Esto va a ser determinado por la organización. Vamos a tener cajeros, que va a ser el personal encargado de registrar las transacciones que ustedes vayan a realizar. Y los asesores, que va a ser el analista financiero, que dinamizará el simulacro como tal, les ayudará y les guiará a tomar decisiones. El sistemas es el registrador de las transacciones de compra y venta que ustedes realicen y es el principal, va a ser control y monitoreo de todas sus transacciones como tal. Bien, como siguiente punto tenemos la mecánica del simulacro que se va a tener. Primeramente recalcar que el simulacro va a constar de 5 ruedos en cada fase, ¿no? Y de los cuales 3 van a ser con el uso de cartas, que enseguida les mostraremos cómo funcionan. Y los otros 2 ruedos van a contar con noticias que van a variar el precio de las acciones, ¿no? La interpretación y la explicación de estas noticias va a ser dada por el asesor y los turnos que se utilicen las noticias van a ser al azar. Entonces, ustedes como jugadores no van a poder saber en qué momento sale esta noticia, ¿no? Bueno, recalcando, cada grupo tendrá la posibilidad de ser el primero en realizar sus transacciones, es decir, que como contamos con 5 ruedos, cada uno de los grupos va a poder iniciar a comprar primero en uno de estos 5 ruedos, es decir, si yo soy el grupo número 1, entonces en el ruedo número 1 yo empiezo, si soy el grupo número 2, empiezo en el ruedo número 2, y así sucesivamente para cada uno de los grupos, ¿no? Y bueno, van a tener la posibilidad de comprar y o vender antes y después de utilizar sus cartas. Y en los ruedos de las noticias solamente se podrá comprar o vender. Y bien, continuando, tenemos los aspectos generales para el simulacro, que tenemos con qué va a contar cada uno de estos grupos. Primero van a contar con efectivo para iniciar. Cada grupo va a tener un capital de 1.000 bolivianos para realizar sus transacciones al iniciar, ¿no? En acciones como tal, a cada grupo se le va a dar 8 acciones que van a estar distribuidas en las 4 empresas que vamos a utilizar. Es decir, que van a tener 2 acciones de cada empresa. También se les otorgará una hoja de registro, ¿no? Para que ustedes puedan ir siguiendo como tal todas las transacciones que estén realizando e información financiera que van a contar con toda la información que requieren de las 4 empresas con las cuales se va a trabajar y para que ustedes puedan tomar las decisiones oportunas. Todo este material se les va a dar en una carpeta operativa, ¿no? Que van a tener cada uno de los grupos. Siguiendo, esta va a ser la pantalla principal que vamos a tener, es decir, el sistema con el cual nosotros vamos a poder hacer el simulacro.
y les voy a explicar parte por parte en qué consiste. Primeramente tenemos lo que son las noticias. Acá, como les decía, van a ser dos noticias. Entonces, cuando sea la noticia número 1, va a aparecer por acá y cuando sea la noticia número 2, va a aparecer por acá, ¿no? Bien, contamos con un cuadro específico para el precio de las acciones. Acá se encuentran las 4 empresas con las que vamos a trabajar, que son Sofía, Toyosa, Tigo y Mercantil. En este punto pueden ver el precio de las 4 acciones, ¿no? Que para iniciar el ruedo va a estar en 100 bolivianos. Por acá podemos ver el cuadro de cantidad de acciones, que de igual manera son de las 4 empresas. Podemos ver que son un total de 5 grupos y acá ya están distribuidas las 2 acciones que les decía que cada uno ya va a tener, ¿no? 2 acciones de cada empresa, cada grupo va a tener en total 8 acciones. Ahora bien, en total se van a poner a disposición 150 acciones por empresa. Es decir, que ustedes pueden comprar o vender hasta ese límite, ¿no? Sin embargo, como ya tenemos distribuidas acciones, en este momento quedan 140 acciones para que ustedes puedan comprarlas, etcétera, ¿no? El siguiente cuadro que tenemos es el cuadro de inversiones, que este cuadro les va a mostrar en tiempo real cómo está la inversión de cada grupo en términos de efectivo. Acá les va a aparecer, cada grupo tiene una línea de color y a medida que el grupo vaya comprando o vendiendo acciones, este efectivo con el que cuentan va a ir subiendo o bajando. Por último, en la parte inferior también tenemos un cuadro en el que explica el precio de las acciones, que este está igual a tiempo real y está ligado directamente a los precios que se van a cambiar acá. Estos son los botones de acción que van a tener las cartas, que enseguida les voy a mostrar cómo funciona. Ahora bien, pasamos a la primera instancia del simulacro, que es la subasta. Se va a realizar subastas de 2 paquetes accionarios antes de iniciar los ruedos, que cada paquete accionario va a contar con 10 acciones, que estas pueden contener una empresa o más, ¿no? Pero van a ser siempre de 10 acciones. Ahora bien, el precio base para esta subasta es de 10 bolivianos. Los precios van a empezar con 10 bolivianos y la puja, es decir, lo que los grupos pueden ir ofertando, tiene que ser de múltiplos de 10. No puede ser 5, 3, 2, no, siempre aumentando de 10 en 10, hasta el monto en el que su capital se los permita. Como les decía, tienen 1000 bolivianos para iniciar. Ahora bien, continuamos con los tipos de tarjetas o de las cartas, ¿no? Que les decía que vamos a utilizar. Y primeramente aclarar las funciones que van a tener todas las cartas. Ahora, cada grupo va a contar con 3 tarjetas, ¿ya? Cada tarjeta tiene 2 caras, o sea, tiene 2 lados, y la empresa puede ir tanto en la parte superior como en la parte inferior de la tarjeta. Cada una de las 4 empresas cuenta con la misma cantidad de tarjetas, ¿no? Y las mismas combinaciones. Entonces, como pueden ver en estos ejemplos, todas las empresas van a tener los mismos, van a tener todas las combinaciones posibles, ¿no? Ahora bien, aclarando cada una de las cartas, primero tenemos la carta que es +100 -20 y como podemos ver, principalmente esta carta indica que la empresa que aparece en ella, en la parte superior, aumenta el precio de sus acciones en 100 bolivianos y baja en 20 bolivianos el valor de las 3 empresas restantes, ¿no? El número de rombos indica el número de empresas que se va a afectar. Acá en la parte inferior, como vemos, son 3 rombos, entonces son 3 empresas las que afectan, ¿no? Si el logo de la empresa se encuentra en la parte superior, quiere decir que va a aumentar en 100 unidades monetarias su valor, y si se encuentra en la parte inferior, quiere decir que va a reducir en 20. Es decir, si el precio de Sofía, en este caso, en esta carta, se encuentra en 50 y yo juego esta carta, decido jugar esta carta, el precio de Sofía aumentaría a 150 bolivianos y supongamos que los demás estaban en 100, entonces disminuyen a 80 bolivianos el precio de todas las demás acciones. Continuando, tenemos la carta 20 -50, que esta carta instruye que disminuye en 50 bolivianos el valor de la empresa que aparece en la carta.
e incrementa en 20 bolivianos el valor de las acciones de las 3 empresas restantes. De igual manera, el número de rombos indicará el número de empresas que se va a afectar, en este caso son 3. Y si el logo de la empresa se encuentra en la parte superior, quiere decir que las acciones van a aumentar de valor, y en la parte inferior quiere decir que disminuirá su valor, ¿no? Igual aumentaría en 20 y disminuiría en 50. El efecto no cambia. Tenemos la siguiente carta, que es más 80 menos 40, que esta carta instruye que incrementa el valor de la empresa que aparece en la tarjeta por 80 bolivianos y baja en 40 bolivianos el valor de una empresa de elección. ¿Por qué? Porque de solo contar con un rombo, el equipo deberá elegir una empresa que será afectada por la carta. Por ejemplo, en este caso, como solo tiene un rombo, yo puedo elegir a una de las empresas restantes que no aparecen en la carta. Por ejemplo, puedo hacer que baje Tigo, Mercantil o Toyosa. Si el logo de la empresa se encuentra en la parte superior, quiere decir que el precio de sus acciones aumentará. Y si se encuentra en la parte inferior, quiere decir que va a disminuir, ¿no? Ahora bien, por último tenemos la carta que es por 2 menos un medio. Esta carta indica que el valor de la acción de una empresa de elección, en este caso, aumenta al doble, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo elijo la empresa Tigo y en este momento cuesta 50, si yo utilizo esta tarjeta, costaría 100 bolivianos, ¿no? Y baja a la mitad el precio de la acción de la empresa que aparece. En este caso, para Sofía, supongamos que estaba en un precio de 60 bolivianos, por decirlo, y si lo reducimos a la mitad, estaría costando ahora 30 bolivianos, ¿no? De contar con solo un rombo, el equipo deberá elegir una empresa a la cual será afectada esta carta. En este caso, tiene que elegir porque solamente cuenta con un rombo. Y de igual manera, si el logo de la empresa se encuentra en la parte superior, aumenta su valor, y si se encuentra en la parte inferior, este disminuye, ¿no? Bien, una vez dichas todas las acciones de las cartas, pasamos a los que son las normas para el simulacro, ¿no? Primeramente, cada grupo debe asignar a un representante, y cada grupo debe jugar obligatoriamente una carta cuando se lo requiera, y solo se podrá utilizar una de las caras de la carta. Como les digo, las cartas van a tener 2 caras, y el representante de grupo debe entregar la carta a la organización, además de ser el único que dé a conocer las transacciones que desea realizar. Es decir, que el representante va a ser el único que tiene contacto directo con la organización en este caso. Ahora bien, siguiendo con las normas, tenemos que primeramente, para que todo sea equitativo, se va a realizar un sorteo antes de iniciar los ruedos, y de acuerdo al orden de este sorteo, el representante de cada equipo debe aproximarse a la organización para elegir sus cartas. En este caso se va a contar, la organización vamos a contar con 4 mazos de cartas, ¿no? Que corresponden a las 4 acciones diferentes que les enseñan las cartas. Y Em, de esos cuatro mazos, cada grupo va a poder elegir 3 cartas, y esto va a ser al azar, o sea, es a la suerte. No van a poder ver específicamente qué carta están alzando, ¿no? Sino que todo va a ser a la suerte. Bien, continuando, los equipos podrán comprar y o vender acciones antes y después de utilizar su carta. Entonces tienen la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, ningún equipo va a poder comprar o vender acciones de la misma empresa que ya compró o vendió acciones antes de jugar su carta. Pongamos un ejemplo. Es decir, si yo antes de usar mi carta elijo comprar acciones del mercantil, entonces una vez que ya utilice mi carta, no importa cuál sea esta, ya no puedo volver a ni comprar ni vender acciones del mercantil. Esa empresa quedaría bloqueada, ¿no? Continuando, tenemos que la compra o la venta de las acciones no es obligatoria en cada turno. em, Solamente es obligatorio utilizar la carta cuando se lo requiera, ¿no? Y bueno, como notas aclaratorias, tenemos que cada equipo va a contar con un total de 3 cartas. El precio mínimo de las acciones es de 10 bolivianos, por lo tanto las cartas no podrán bajar más de dicho precio. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una carta que baja a la mitad el precio de Tigo, pero Tigo se encuentra en 10, este no va a bajar a 5, sino que se va a quedar en 10. Eso a tomar en cuenta, por favor.
Cada equipo contará con 90 segundos para analizar sus estrategias en cada turno, ¿no? Y decidir qué es lo que van a hacer. Eso también va a estar contabilizado y cronometrado. Bueno, luego los ruedos que corresponden a las noticias, como les decía, no van a contar con el uso de las cartas. Y al finalizar los 5 ruedos, se va a proceder a liquidar sus acciones que posean en ese momento al precio que haya quedado en el mercado. Es decir, cada vez que ustedes compran una acción, esa acción tiene un valor. Entonces, al finalizar, la bolsa, que en este caso llegaríamos a ser nosotros, les estaría comprando todas las acciones con las que ustedes se han quedado al precio que esté en ese momento el mercado, ¿no? Al precio en el cual haya finalizado. Bien, prosiguiendo con la exposición, les voy a explicar principios de inversión que ustedes pueden utilizar para hacer uso de sus cartas. Sin embargo, esos principios de inversión, si ustedes conocen de algún otro que ustedes pueden aplicar, lo pueden aplicar. Estos simplemente son algunos que nosotros les estamos recomendando. Primeramente, contar con liquidez para afrontar una emergencia. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes tienen que tener dinero disponible, o sea, tienen que tener liquidez para poder comprar, aprovechar oportunidades de inversión o también para afrontar una emergencia que se les presente en la dinámica como tal. Un ejemplo, si ustedes ven que una acción está barata, entonces la pueden adquirir, pero si ustedes no disponen de un dinero que ya hayan tenido como una caja chica, entonces no lo van a poder hacer. Segundo, elegir un instrumento de inversión que esté de acuerdo con nuestros objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes elijan acciones de las empresas que les sean beneficiosos en cuanto a sus cartas. Es decir, si yo puedo hacer subir las acciones de Sofía, entonces adquiero las acciones de Sofía. Si yo puedo hacer subir acciones del Banco Mercantil, adquiero esas acciones, ¿verdad? El otro principio, monitorear de forma constante el desempeño de sus inversiones y efectuar cambios cuando sea necesario. Ustedes tienen que estar atentos a cómo están fluctuando sus inversiones en la pantalla. Tienen que ver si están bajando o están subiendo. Entonces, ustedes si ven que sus acciones están empezando a caer, tienen que tomar una decisión en el momento para evitar perder dinero. El otro punto es comprar barato y vender caro, que esto se relaciona con todos los principios de inversión. Comprar barato porque ustedes saben, pueden comprar barato las acciones y venderlas caras cuando en el mercado lleguen alcanzado su tope, cuando ya estén a su límite. Otro puede ser diversificar tu inversión. ¿Por qué diversificar mi inversión? Yo puedo tener acciones de las 4 empresas en diferentes cantidades. Eso va a minorar mi riesgo. Es decir, que si una acción cae, puede que mi otra acción suba. No voy a perder, me voy a reducir al mínimo mi pérdida como tal. El siguiente punto es los reglamentos generales. Primeramente, ustedes tienen que contar con un documento de identificación para poder ingresar. No se permite el ingreso de alimentos a las aulas. Tratar a los jugadores, organizadores y público en general con respeto, gentileza y cortesía. No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas o personas bajo la influencia de las mismas. Cuidar el establecimiento y los muebles de la institución durante el desarrollo del evento y mantener el orden en todo momento y cumplir con las tareas o lineamientos que les sean asignados a cada uno de ustedes. ¿Qué material de apoyo ustedes pueden tener? Pueden portar calculadora, pueden portar celulares para. ¿Con qué material de apoyo ustedes pueden contar? Pueden portar calculadoras, portar lápices, hojas de apoyo, bolígrafos y entre otros. Por ningún motivo pueden portar equipos electrónicos como celulares o audífonos. Bien, esta ha sido toda la exposición que nosotros les hemos podido dar, todos los lineamientos del simulacro que se va a llevar a cabo el 10 de junio, como ustedes ya saben. Les dejamos un QR para que ustedes puedan ingresar al grupo y si tienen alguna duda pueden hacerlo en el mismo. Muchas gracias a los que ya se han inscrito. Les vamos a brindar una experiencia
que les va a servir. Les vamos a brindar la opción de tener conocimiento de cómo invertir en el mercado primario, en el mercado secundario,